Cordial saludo. En esta unidad revisaremos la parte número 2 de 2 del control de calidad y supervisión técnica de los elementos de resistencia sísmica del Reglamento Sismorresistente Colombiano, título F3. Veremos los requisitos del detallado del sistema de los elementos del sistema de resistencia sísmico. Veremos los controles de inspección visual de soldadura antes, durante y después para estos elementos. Y los ensayos no destructivos de los elementos de resistencia sísmico, aclarando aquí que estos ensayos son adicionales a los requeridos en el numeral F2 que vimos en alguna unidad previa. Y veremos el control a las juntas pernadas también de los elementos de resistencia sísmica. Es importante aquí hacer una claridad, si se quiere, y decir que las uniones soldadas, y veremos más adelante que también los demás tipos de uniones como las conexiones pernadas, pero aquí particularmente diremos que las uniones soldadas y esas conexiones deben cumplir con el AWSD 1.1 y el AWSD 1.8, es decir, deben cumplir el suplemento sísmico de manera adicional, como lo que es, como un suplemento. Quiere decir esto que un elemento de resistencia sísmico no solamente es que cumple el de 1.8 y ya cumplió, no, debe cumplir el D11 y el D1.8 de manera adicional. Es decir, o paralelamente, los elementos de resistencia sísmica deben cumplir los requerimientos del F3 y también los requerimientos del F2. Los requerimientos del D1.8 y del F3 deben cumplirse tanto en las soldaduras de taller como en las de campo. Y los elementos pues, de detalle tienen que cumplir el detallado del D1.8 y eso es algo de lo que principalmente estaremos viendo en esta unidad. Empezaremos con la calificación suplementaria a los soldadores o al personal de soldadura. El personal de soldadura que va a soldar elementos de resistencia sísmica debe tener una calificación de su desempeño adicional o suplementaria a la calificación de 1.1. Es decir, el personal que va a desempeñar funciones de soldadura, sea un soldador o un operario de soldadura, primero se califica con AWSD 1.1 y adicionalmente se califica con D1.8. No quiere decir que si él se califica con D1.8 ya está listo para soldar elementos de resistencia sísmica. No, debe tener las dos calificaciones. ¿Cuándo es necesario determinar o cuándo es necesario que un soldador o un operario de soldadura esté calificado en D1.8 y tenga esa calificación suplementaria? En uno de los siguientes tres casos. Cuando vaya a hacer soldaduras de demanda crítica, que las revisamos en la unidad previa a la que estamos viendo ahora, y acanaladas de penetración completa. Entonces, cuando se estén soldando esas soldaduras, valga la redundancia, se debe tener esta calificación suplementaria. El otro caso es cuando se van a soldar juntas soldadas en el patín inferior de la viga a un patín de columna. Esas también requieren esta calificación suplementaria. Y tercero, las soldaduras acanaladas que se van a realizar a través de un agujero de soldadura en el alma. Creo que tenemos claro también ya que es un agujero de soldadura, conocido popularmente como pasos de ratón en algunas regiones del país. Esa calificación suplementaria no es más que soldar una réplica o una simulación de esa junta que estamos hablando acá. Pero básicamente ese es un esquema de la configuración de piezas que se debe hacer para realizar esa soldadura de calificación. Esta es la soldadura, esta gris que está acá. Se tiene una platina número 1, que es esta que se ve acá. Una platina número 2, que tiene una preparación, pues, básicamente un bisel, una junta biselada y la otra a escuadra o cuadrada. No voy a detenerme en esos detalles, pero son esas dos platinas que se van a soldar, pero
se hace una simulación de que esta es una columna. Entonces se pone esta platina aquí a una distancia, un tamaño ya definido en un estándar que no revisaremos acá, insisto. Y también se pone a simular un alma con un agujero de acceso aquí. Entonces les pido que hagan como la abstracción de que esto es una viga en I, que tiene un patín inferior, una alma con un agujero de acceso y que se está soldando a una columna. Y este es ese patín de esa columna. Entonces, eso es lo que simula la junta estandarizada para realizar calificaciones suplementarias de 1.8. Y se ponen unas extensiones de soldadura aquí para que se haga la soldadura. El soldador debe arrancar un cordón en uno de los extremos y en un cordón pasar desde el mismo lado que viene soldando hasta el otro lado, luego parar, interrumpir la soldadura y retomar en este lado y continuar. El siguiente cordón se va a arrancar y se va a quedar en este lado de esta alma simulada y va a suspender el arco y va a venir desde el otro lado y por el agujero de acceso va a arrancar el cordón y va a pasar y lo va a intercalar de esa manera una y otra vez hasta completar la soldadura. Luego pues se retira estas piezas y se somete a unos ensayos y se verifica con unos criterios de aceptación para ver si la conexión si la calificación es aprobada o no para aquel soldador. Bueno, en cuanto al detallado, esta figura la vimos en la unidad previa. Voy a explicarla aquí nuevamente para explicar cosas que no se explicaron en su momento en esa unidad, pues porque no era la unidad para ello. Esta figura que está acá hay dos figuras, vamos a hablar de una y entenderemos la otra. Esto es un corte seccional de un perfil en I o en H, un perfil, patín, el otro patín, el alma, este es el contorno de ese perfil I o H. ¿Okay? Este es el alma. Esto que está aquí en gris oscuro, un gris oscurito, son rigidizadores o elementos de continuidad. Digamos, rigidizador es un buen nombre. Lo que está más oscuro acá son los cordones de soldadura. Lo que están achurados es el área acá, que la explicamos en la unidad anterior. Y este dibujo que está acá a la derecha, pues es lo mismo que el de la izquierda, un perfil en IOH. Difiere la forma que tiene el atiesador para superar estos bordes. Aquí es un corte oblicuo o diagonal y aquí son unos cortes perpendiculares, ortogonales, con un radio de curvatura. Nuevamente lo oscuro son soldaduras y la área achurada son el área acá. Entonces, aquí estamos viendo detallado, vamos a explicar acá, por ejemplo, y recordando antes que el área acá se define como esa área que empieza en el punto tangente del radio de curvatura sobre el alma y continúa o llega hasta 1,5 pulgadas más desde allí, o 40 milímetros en sistema internacional, 38 milímetros dice por ahí en el NSR, eso son temas de aproximación, pero básicamente es esto, 1,5 pulgadas, 38 o 40 milímetros. Esa se llama área K. Esa área se caracteriza por ser un área de baja ductilidad y por tanto se prohíbe o se evita que haya soldadura allí, porque al poner soldadura sobre un área de baja ductilidad y vamos a poner más concentraciones y esfuerzos residuales allí, entonces es una zona que la volveríamos susceptible de fallar por baja ductilidad y los sometimientos técnicos y de esfuerzos al que va a estar sometida este tipo de conexiones, pues no quiere que eso suceda. Entonces se evita la soldadura allí. Para ello, ¿qué se hace? Este detallado de los rigidizadores, pues se hacen estos despuntes para yo garantizar que la soldadura no va a pasar sobre el área K. Ahora veremos que hay que tener otras precauciones adicionales, pero lo que hace es detallar así. Notas importantes a tener en cuenta acá para que cuando se revise en detenimiento este punto, se llama K la distancia que hay desde el borde del patín hasta donde termina el punto de tangencia, es decir, donde empieza el área K. Se llama K1 a la cota o a la distancia que hay entre la línea central del alma y donde termina el punto de tangencia en
sobre el patín. ¿Por qué son importantes esos puntos? En este caso, porque la soldadura, el detallado del elemento debe tener 12 milímetros desde ese punto de tangencia hasta allí. Y para tener en cuenta, de manera importante, es que estos filetes de soldadura no llegan hasta el área K, sino que están retrocedidos en un valor que es igual a un tamaño de filete. Es decir, si este filete fuera 3/4, pues este retroceso acá sería de 3/4. Si fuera media pulgada, debería ser media pulgada mínimo. Entonces, estos son importantes conocimientos de detallado que se deben tener. Esto es importante, muy, muy importante, porque además no solo es un tema de taller, sino que es un tema incluso desde la ingeniería y el dibujo. Es común en los talleres nuestros y en nuestras obras que este detallado no se haga. Lo que se hace es una atizadora aquí que medio supera esta curvita y la soldadura se especifica incluso de manera errada con un símbolo y se pone acá una línea, un punto circunferencial alrededor que indica soldadura en todo el contorno, y lo que hace la gente de soldadura es venirse con el cordón de soldadura y seguir esta C completa y soldar completamente la C. Y pues lo que está pasando ahí es que estamos aplicando soldadura sobre el área K, lo cual está prohibido. Entonces, es importante, insisto, cumplir este detallado. Y en este dibujo, pues la diferencia básicamente es que no hay un despunte oblicuo, sino con ortogonalidad, pero hay que cumplir los mismos 40 de área acá. Y está el mismo retroceso de un tamaño de filete para la soldadura. Y básicamente difiere en esta condición solamente. Esto es bastante, no hay que preocuparse si ven este hueco, por decirlo de alguna forma, grande. Pues es grande, pues ya acá hay 4 centímetros más lo que hay en el radio de curvatura. Esto es un agujero grande, pero es así como lo requiere la normatividad. Lo que sugiero es que se revise esto con detalle muy bien en el de 1.8. Otros elementos otro punto importante de la soldadura es el detallado de los agujeros de acceso. Estos agujeros de acceso, para que nos entendamos, este es una vista lateral de un perfil. Este es el patín visto de manera lateral con un bisel acá. Este es el alma. Este es el alma. Y este es el agujero de acceso que está en el patín superior de ese perfil. Este es la parte inferior de ese perfil. Este es el patín inferior con un bisel. Este es el alma. Y aquí está la configuración del agujero de acceso en el patín inferior. Y tiene unos números allí donde están las cotas mínimas para eso. No los tengo aquí los números, no lo vamos a hablar de ello, porque pues están definidos en su momento según el perfil, pero también son agujeros grandes, por llamarlos de alguna forma, y pues deben tener una rugosidad, deben estar lisos, deben cumplir con una rugosidad mínima para evitar fallas futuras en esa conexión soldada. Este dibujo, y concentremos en la parte izquierda de la diapositiva, esta que está acá, muestra un perfil en I o en H, que es una columna, y unas vigas que le llegan por ambos lados. Entonces acá se ve el patín de la viga y el alma de esa viga de manera punteada. Lo que está gris son las soldaduras. Esta parte aquí son los atizadores de continuidad, las placas de continuidad o atizadores de ese perfil. Y quiero resaltar acá que hay 3 casos a tener en cuenta según la geometría. Caso 1. Cuando el ancho del patín de la viga es menor que el ancho del patín de la columna, por tanto los bordes de este patín no están en el mismo plano de los bordes del patín de la viga. Se crea un escaloncito allí. Ese es el caso 1. El caso 2 es donde ese ancho de esa viga, de ese patín de esa viga, y el ancho del patín de la columna es igual, y por tanto aquí hay una continuidad en ese plano. Entonces acá esto es liso. Ese es el caso 2, tanto en la viga a la columna como en la placa de continuidad al patín de la columna. Y tenemos el caso 3, que es similar al caso 1, pero aquí hace referencia a que la placa de continuidad es más baja que el patín, por tanto los bordes de uno y otro crean un escalón también. Ese es el caso número 3. Y ahora en la figura de la derecha vamos a ver
lo que es aceptable en cada uno de los casos. Entonces, en el caso 1, que ya vimos que es este acá, donde es la viga con un menor ancho de patín que la columna, es aceptable que haya una transición lineal o plana entre el ancho de la viga y el ancho de la columna. Entonces, digamos que haya esta transición, es aceptable. Es aceptable también que esa transición sea curva y no se especifica un tamaño mínimo de ese radio, pero que sí que haya un radio allí, también esto es aceptable, está bien. ¿Y qué no sería aceptable? Pues que esté recta completamente o que haya alguna depresión. Es caso 1, esto es lo que es aceptable. Y una rugosidad pues que sea lisa. Para el caso 2, que es cuando los dos bordes están en el mismo plano, entonces se permite cierta protuberancia en la soldadura para el ancho de la viga o del elemento de continuidad, o sea, esto aquí o esto aquí. Se permite que haya esa pequeña protuberancia, pero esa protuberancia tiene un valor máximo de 1/4 o 6 milímetros, no puede ser mayor. Entonces esa protuberancia es válida. Obviamente que esté liso completamente también es válido, porque los patines y la columna son del mismo ancho y el elemento de continuidad. Y hay otro caso 2B, también donde existe una protuberancia, pero acá la diferencia de este caso con este caso, la diferencia es la forma de la protuberancia, que es más suave, acá es un poco brusca, pero el tamaño es el mismo, 1/4, hasta 1/4 puede estar por encima de esa protuberancia, para este caso, y por debajo puede estar, pues no puede estar más de un 16 o 1.5 milímetros, para que sea aceptable que haya un acanalamiento aquí o una remoción excesiva con la pulidora o con el elemento de maquinado que se esté haciendo, y vamos a ver que eso es necesario hacerlo, es otro requerimiento. Entonces esto también es válido siempre y cuando no se sobrepase esta remoción de material que se dé ahí por cualquier forma. Y ya para el caso 3 particularmente, que es la placa de continuidad con el borde de la columna, donde es escalón, se permite también que haya esta forma escalonada de llevar la transición de un lado al otro, o que tenga un radio, sin una especificación de radio mínimo. Esto es válido. Nuevamente lo que no es válido es que esto sea completamente recto acá, o que esté por debajo del espesor. Entonces, detalles del D1.8 importantes para tener en cuenta en nuestros talleres y en nuestros proyectos. Para poder lograr este requerimiento que vimos anteriormente, voy a volver la diapositiva. Para poder lograr esto no se logra con el soldador dejando el cordón en alguna parte. Para poder lograr esto, que no estemos en esta condición, se requieren poner extensiones de soldadura para que el soldador arranque antes de la junta y termine después de la junta. Entonces hay que poner extensiones de soldadura de esta forma. Ojo y atención que no se permiten este tipo de extensiones de soldadura donde estén completamente pegados al ancho del patín, porque contra esta pared pues no voy a ser capaz de, como soldador, de lograr los perfiles que pedí en la diapositiva anterior. Entonces se requiere que haya una extensión, que se abran los bordes de soldadura o topes de soldeo, y que haya una extensión para que la soldadura entre y pase y me quede una soldadura completamente sana aquí, para cuando se retire este material pueda dar cumplimiento a estos requerimientos que están acá en este dibujo. Entonces es importante esa utilización de las extensiones de soldadura. Bueno, la inspección de soldadura de los elementos de resistencia sísmica deben cumplir los requisitos del D1.8 y lo que está acá, o sea, además de lo que está acá del D1.8. Acá, al igual que en el F2, la elaboración por parte del NCR es que se cumpla la filosofía de antes, durante y después para las soldaduras. Pero igualmente hay que cumplir de 1.1 también y de 1.8. La inspección visual de las soldaduras debe ser el método principal usado para confirmar que los procedimientos, los materiales y la mano de obra usados en la construcción corresponden con los especificados y aprobados para el proyecto.
La inspección visual debe llevarse a cabo con personal calificado, y esto es muy importante, de acuerdo con procedimientos escritos. Y como mínimo, la inspección visual debe incluir estas actividades que están acá para inspección visual. No las vamos a leer todas, pero muy parecidas a las que ya hemos leído en otro apartado. La diferencia aquí de los requerimientos que hay con el apartado del F2 es que en el F2 estaba estructurado en una tabla, que tenía tabla para el antes, durante y el después, pero adicionalmente a eso, era muy claro en las responsabilidades sobre esa inspección y sobre la cantidad de inspección a realizar para el inspector de control de calidad y para el inspector de supervisión técnica. Les quiero recordar acá, aunque lo vimos en unidades previas, que cuando se habla de control de calidad son las actividades de inspección que realiza el inspector del fabricante o el montador, y cuando hablamos de inspecciones de la supervisión técnica, pues son las que realiza el inspector de la supervisión técnica. Configuración del acabado de los agujeros de acceso de la soldadura, muy importante, lo dije cuando cuando lo vimos ahorita. Y acondicionamiento de filetes de soldadura, dimensiones y limpieza. Esos son requerimientos pues importantes antes de la soldadura. Ya durante la soldadura hay que hacer seguimiento al procedimiento de soldadura y revisar todos estos parámetros. Velocidad, avance, materiales de soldadura, tipo y flujo de gas, precalentamientos, temperaturas, etc. Que los operadores de soldadura estén calificados. Y el control y el manejo de consumibles de soldadura. Muy importante esto, muy importante particularmente en NSR. Estas soldaduras están sometidas a unos requerimientos diferentes y adicionales a los que estamos acostumbrados en F2. Bueno, inspección visual después de la soldadura, cuando ya hemos terminado, se verifica limpieza, la calificación el estampe del soldador y todo lo que tiene que ver que estamos acostumbrados a los tamaños de soldadura, longitud, localización, a la verificación de las discontinuidades, si las hay y si estas son aceptables o no, localización de filetes de refuerzo, y aquí este es un punto importante porque para de hecho el numeral que sigue, en algunos casos se requiere que las juntas las juntas que los backings sean retirados o los materiales de respaldo, o se permite dejar si se aplican filetes de refuerzo. Entonces todo esto se debe verificar siguiéndose a los requerimientos del D1.8 y este F4. Bueno, en cuanto a ensayos no destructivos, adicionales a los que ya conocemos en la unidad previa, como lo mencionamos, en la unidad previa se definió el porcentaje de ultrasonidos que se debe realizar según el tipo de uso y según el tipo de juntas. Pero esto es el F2. Aquí son los requisitos o los requerimientos de ensayos no destructivos adicionales. En el área K, que ya la conocemos, cuando se realizan soldaduras de placa base de enchape, placas de continuidad o atizadores en el área K, se deben realizar ensayos de partículas magnéticas. Entonces aquí nos aparece este ensayo nuevo. Partículas magnéticas para detectar fisuras hasta una distancia de 75 milímetros de soldadura. Entonces, si yo en el área K aplico soldadura, recuerden que les decía ahora que se quiere que no se suelde, si llegara a ser necesario aplicar soldadura, pues debo aplicar partículas magnéticas a 75 milímetros de la soldadura, o sea, alrededor de ella. Un área que se debe inspeccionar. Ahora, en cuanto a las soldaduras acanaladas de penetración completa, voy a leer esto aquí y hablaré de otro párrafo que vimos en otra unidad, y es que se realizarán ensayos de ultrasonido al 100% de las soldaduras acanaladas de penetración completa de materiales con espesores iguales a mayores a 8 milímetros. Digamos que ahí no hay diferencia mucha con lo que veíamos en F2. ¿Dónde está la diferencia? Acá, en lo que sigue. En materiales con espesores de menos de 8 milímetros se deben realizar ensayos radiográficos. Entonces los rayos radiográficos no son muy utilizados en las edificaciones, pero vemos acá que es obligatorio en este caso, particularmente en este caso. ¿Cuál caso? Elemento de resistencia sísmica cuyo espesor sea menor de 8 milímetros. Esto, pues en el F2, cuando los elementos son menos de 8 milímetros, simplemente dice que no se les hace nada. Aquí ya vemos que sí hay que hacerlo, entonces por eso y eso sucede porque estos son requerimientos de ensayos no destructivos adicionales a los que ya había que ejecutar. Entonces esto es adicional por el F3 a lo que ya tengamos del F2. Y también se debe realizar ensayos de partículas magnéticas al 25% de todas las soldaduras viga columna acanaladas de penetración completa.
Entonces, cuando tenga esta junta de una soldadura de una viga a una columna, en una junta acanalada y en penetración completa, pues también debo hacerle un ensayo adicional al 25%, a una de cada cuatro. Entonces son ensayos adicionales. Otra parte que se debe someter a ensayo es los materiales, con unas condiciones que voy a leer ahora, pero básicamente está buscando que no hayan desgarramiento laminar y laminaciones o laminaciones en el material base. Entonces, en materiales base mayores de 38 milímetros y que tengan cargas de tensión en el sentido perpendicular a la laminación para juntas en T y en esquina, con materiales mayores a 19 milímetros, con soldadura acanalada de penetración completa. Se debe realizar ensayos de ultrasonido para detectar discontinuidad por detrás y adyacentes a la línea de fusión de soldadura. Entonces, esto es un ensayo de soldadura a la parte soldada por ultrasonido adicional a lo que ya habíamos visto, y se aplicará cuando tengamos esta condición: 38 milímetros en el elemento que está sometido a riesgo de desgarre laminar y laminaciones con un perfil de una espesor de mayor de 19 milímetros por el otro lado. Este ensayo es importante porque se quiere evitar que se presenten colapsos o daños en esta condición que se está acá. Esa discontinuidad es cuando se encuentra en el material base hasta T cuartos de la superficie, debe ser evaluada de acuerdo con este criterio que está aquí, el de 1.1 y en la tabla 6.2. Tener en cuenta que T es el espesor de la pieza. ¿Quiere decir esto? Que si está a más de 3 cuartos, pues no hay que inspeccionarla. Entonces, para tener en cuenta este ensayo adicional. En cuanto a los destijeres de vigas y agujeros de acceso, que ahora vimos los agujeros de acceso, veremos que también hay que inspeccionarlos bajo ciertas condiciones. En conexiones y empalmes soldados, las superficies de viga destijerada o con agujeros de acceso realizados por medio de corte por fusión deberán ensayarse con partículas magnéticas o tintas penetrantes cuando el espesor de la aleta sea mayor a 38 milímetros para perfiles laminados o cuando el espesor del alma sea mayor de 38 milímetros para perfiles ensamblados. Entonces, tener en cuenta eso. Si tenemos estos elementos relativamente grandes, en espesores, pues es allí donde hay que realizar partículas magnéticas para esos cortes. Hay unas vigas que se llaman de sección reducida, y un nombre menos formal que se utiliza en la industria que se llaman huesos de perro. Entonces, cuando tengamos conexiones de esta, hay un requerimiento de partículas magnéticas en todas esas soldaduras y áreas adyacentes a la región de la rotura plástica de la sección reducida a que haya sido reparada con soldadura o en el metal base si se removieron protuberancias con pulidora. Entonces, si se da esta condición, se va a hacer ensayo de partículas magnéticas en esa área adyacente. Y aquí es importante, y traje esta figura que ya habíamos visto, porque en los sitios de remoción de las extensiones de soldadura deben realizarse ensayos de partículas magnéticas en la terminación de la soldadura a las que se haya retirado la extensión, excepto para placas de continuidad. Entonces, es este caso. Esto aquí tuve que, o sea, para poder tener este perfil se removió la extensión de soldadura. Entonces, en esta zona, pues que ha sido preparada, hay que hacer ese ensayo de partículas magnéticas. A eso se refiere la terminación de la soldadura. ¿Cómo está esto aquí? A esa área que se pule, a esa área hay que hacerle ensayos de partículas magnéticas. Hay una excepción, es que no se harán las placas de continuidad, o sea que en ese caso de cuando se aplaque continuidad, por ejemplo, como esta, no será ese requerimiento, sino en los otros casos. Bueno, la reducción de los ensayos de ultrasonido y radiográficos se pueden reducir, veamos a ver, si se pueden con la regla del 5%. El porcentaje de ensayo puede ser reducido a un 25% para un determinado operario si se demuestra que tiene menos del 5% de rechazo. Acá hay una cosa importante y es la determinación de qué se cuenta para este efecto de contabilizar eso. Entonces, para soldaduras continuas que sean más de 150 milímetros, cada 150 milímetros se considerará una soldadura para efectos de estos cálculos.
Entonces, bueno, ya sabemos que con 15 centímetros es una soldadura. Es decir, que si es de un patín de 450 milímetros, el soldador estará contabilizándole 3 juntas soldadas. En cuanto al porcentaje de reducción de las partículas magnéticas, recuerde que requiere un 25%. Dice acá que el porcentaje se puede reducir a un 10% para un determinado operario si se demuestra que tiene menos del 5% de los rechazos. Es decir, que acá en F3 también aplica la regla del 5%. Para efectos de esta evaluación, en soldaduras continuas cada 150 milímetros de soldadura será considerada una soldadura. Ya cumple lo mismo que el numeral anterior. Y hay una nota aquí importante, la reducción de estos porcentajes no se aplica en el área K, en reparaciones, remoción de respaldo y extensión de agujeros de acceso. Quiere decir que básicamente hasta donde me da a mí la memoria, solamente puedo pasar del 25 al 10 en esas juntas de patín a alma, de viga a columna. Es ahí donde se puede aplicar, no en estos otros casos de acá. Bueno, la inspección de los pernos del sistema de resistencia sísmica pasa lo mismo de un enfoque antes, durante y después. Dice esta normatividad algo que ya es pues claro, y es que el principal método para confirmar que los procedimientos, materiales y mano de obra utilizadas en la construcción cumple con lo especificado para el proyecto. Y lo mínimo que hay que realizar antes de esa condición de empernado es esto: selección correcta de pernos, selección del procedimiento de empernado adecuado, correcta fabricación de los elementos de conexión, incluido la preparación de superficie, ensayos de calificación del procedimiento del empernado y almacenamiento adecuado de pernos, tuercas y arandelas en caso de requerirse. Esa es la verificación previa a las conexiones soldadas. Podemos recordar o se puede revisar que cuando vimos los requerimientos de las juntas pernadas en F2 había una tabla también de antes, durante y después, como lo dije antes para la soldadura, y ahí determinaba para el control de calidad y para el supervisor técnico la frecuencia de realizar esos ensayos. Acá no lo hay, hay solamente texto. La ejecución de trabajo, la responsabilidad durante el empernado está acá, que los pernos estén correctamente colocados con sus arandelas y en todos los agujeros, verificación de apriete inicial de pernos, garantía de la no rotación de uno de los componentes, verificación del pretensionamiento para cumplir con F213, de acuerdo con el método tensionamiento utilizado. Recuerdo que en esa unidad vimos eso y son 4 métodos para verificar la tensión. Y verificar que los puntos sean apretados desde el punto de mayor rigidez de la junta hacia los bordes libres. Es importante eso. El tema de ajuste de conexión es un tema extenso y deberá tenerse una buena preparación en ese sentido. Sugiero que la hagan. Y ser calificado para esto. Calificaciones internas. Y después del empernado, lo que es que documentar si la conexión es aceptada o rechazada. Y ese sería el cumplimiento del antes, durante y después para las conexiones pernadas. Y recordar, como lo dije anteriormente, que hay que cumplir esto más el F2. Habrá que ver si hay algo adicional. Seguramente hay cosas adicionales acá, pero este es lo que se debe hacer. Bueno, hay otras actividades de inspección. El inspector de la supervisión técnica deberá verificar la adecuada instalación de los pernos de anclaje y otros elementos embebidos sobre los cuales se apoye acero estructural, de manera que se ajuste a los documentos del proyecto. Como mínimo, con anterioridad al vaciado del concreto, se debería verificar el diámetro, el material, el tipo y longitud del perno de anclaje del elemento embebido. Y esto hace mucho sentido, tiene razón, porque una vez se haya hecho el vaciado del concreto, pues perdemos la posibilidad de saber lo que había allá dentro, de inspeccionarlo. Entonces, por eso es esa definición acá. Vamos a ver acá unas tablitas de, no son del F3, son del F2, pero son de verificaciones adicionales que se deben hacer. Y estas son las previas al vaciado del concreto. Hay que verificar colocación e instalación del tablero metálico, colocación e instalación de los conectores, reporte de aceptación o rechazo de los elementos de acero. Importante esto, que esto es P, frecuencia P, que explicaba en la unidad antes que P, frecuencia P es en cada miembro junto, es decir, en 100%, y O es aleatoria. Control de calidad son las inspecciones que hace el inspector del fabricante o del montador, y aseguramiento de calidad lo que hace el supervisor técnico o su inspector. Entonces ahí está frecuencia P para todas en las verificaciones previas. ¿Qué otras actividades de inspección hay?
El control de calidad del fabricante deberá inspeccionar el acero fabricado para verificar su conformidad con los detalles mostrados en los planos de taller, tales como una adecuada aplicación de los detalles de la junta de cada conexión. El inspector de calidad del montador inspeccionará la estructura montada para verificar el cumplimiento de los detalles mostrados en el plano de montaje, tales como riostros, rigidizadores, localización de los miembros y detalles de las conexiones. Entonces, esto yo lo llamo particularmente inspección estructural, es el nombre que yo le doy, pero pues estas inspecciones sí son fundamentales que se realicen y se registren. Un punto importante acá, lo mencionamos en una de las unidades previas, es la localización de los empalmes de soldadura en columnas. Para las columnas del edificio, incluidas las que hagan o no hagan parte del sistema de resistencia sísmica, estos empalmes deben localizarse a una distancia de 1.2 metros o más de la alecta a la conexión viga-columna. Hay tres excepciones para ello. Una es cuando la altura libre es menor de los 2.4, en cuyo caso se irá a la mitad. El otro es en empalmes de columnas en los cuales la aleta y el alma estén conectados por medio de soldadura de penetración completa. Deben estar a una distancia de las aletas de la conexión viga-columna mayor que el peralte de la columna. Quiere decir que como en mi experiencia profesional la mayoría de conexiones de alma de las columnas pues son de penetración completa, entonces prácticamente que en la vida cotidiana deja de regir este 1.2 metros y rige esta condición en la cual es un peralte de columna el que debe estar libre de soldaduras. Y finalmente el empalme de las columnas compuestas, allí no aplica este requerimiento, en las columnas compuestas no aplica, para tener en cuenta. Bueno, un sumario rápido de lo que hemos visto es que hemos visto que la aplicación del F3 y el de 1.8 principalmente en detallado, y hemos aclarado que es un suplemento al F2 y al de 1.1, es decir, un elemento de resistencia sísmica de cumplir ambos. El detallado de F3 y de 1.8 vimos el área K, retrocesos de soldadura, extensiones de soldadura y la remoción de estos. Inspección visual de soldadura y conexiones pernadas bajo el enfoque de antes, durante y después. Y vimos los ensayos no destructivos suplementarios de los elementos de resistencia sísmica. Recordar que esto es adicional a lo que ya se había visto en F2, que sugiero que se revise con detenimiento. Y otras inspecciones o otros controles a tener en cuenta es lo que hemos revisado en esta unidad. Muchas gracias.